Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir tesoros televisivos. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje épico a través del tiempo, concretamente al fascinante mundo de los dramas históricos turcos. Prepárense porque les tengo preparadas 15 joyas que les harán vibrar, reír, llorar y enamorarse de personajes inolvidables. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. ¡Vamos allá! Empezamos este recorrido con una producción que ha conquistado corazones en todo el mundo, ***El Sultán ***. Esta serie nos transporta al reinado de Suleimán el Magnífico, un líder poderoso y un hombre profundamente enamorado de Hürrem Sultán, una esclava que se convertirá en la mujer más influyente del Imperio Otomano. Prepárense para intrigas palaciegas, batallas épicas y una historia de amor que desafía todas las convenciones. La ambientación es impecable, el vestuario deslumbrante y las actuaciones, simplemente magistrales. Si buscan un drama histórico con mayúsculas, este es el punto de partida perfecto. La serie no solo se centra en la relación amorosa de Suleimán y Hürrem, sino que también explora la complejidad de la política otomana del siglo XVI. Veremos cómo Hürrem, desde su posición de esclava convertida en sultana, utiliza su inteligencia y astucia para ascender en la jerarquía del harén y ganarse la confianza de Suleimán. Sus intrigas y alianzas la enfrentarán a otras mujeres del harén, a visires poderosos e incluso a miembros de la propia familia real, convirtiendo el palacio en un hervidero de ambiciones y traiciones. La serie también dedica tiempo a mostrar las campañas militares de Suleimán, sus victorias y derrotas, su papel como líder religioso y su legado como uno de los sultanes más importantes de la historia otomana. La producción de El Sultán es de una calidad excepcional, con una atención al detalle que se aprecia en cada escena. Los decorados, el vestuario, la música y la fotografía contribuyen a crear una atmósfera inmersiva que transporta al espectador a la época de Suleimán el Magnífico. Continuamos con ***Resurrection, Ertuğrul ***. Esta serie es un verdadero fenómeno global que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmán y fundador del Imperio Otomano. Acompáñenlo en su lucha por la justicia, la libertad y la unificación de las tribus turcas. Resurrection, Ertuğrul es una aventura llena de acción, honor y valentía. Las coreografías de lucha son impresionantes y la historia, aunque toma algunas libertades históricas, es sumamente adictiva. Si les gustan las historias de héroes y batallas campales, esta serie los atrapará desde el primer episodio. Resurrection, Ertuğrul es mucho más que una simple serie de acción. Es una historia de fe, perseverancia y sacrificio. Ertuğrul Gazi es un líder carismático y valiente que inspira a sus seguidores a luchar por un ideal superior. La serie explora temas como la justicia social, la tolerancia religiosa y la importancia de la unidad. A lo largo de sus 5 temporadas, Resurrection, Ertuğrul presenta una gran variedad de personajes, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos. Veremos cómo Ertuğrul se enfrenta a enemigos poderosos, tanto internos como externos, y cómo debe tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad y su moral. Las batallas son espectaculares, con coreografías de lucha muy bien elaboradas y efectos visuales impresionantes. La serie también presta atención a la cultura y las costumbres de las tribus turcas del siglo XIII, mostrando sus tradiciones, su música y su forma de vida. Ahora, cambiamos de siglo y nos adentramos en la convulsa época del Imperio Otomano tardío con ***Batam Sensin ***. Esta serie nos cuenta la historia de un matrimonio dividido por la guerra. Cevdet, un oficial otomano, es considerado un héroe, pero su esposa Azize, una enfermera, sospecha que oculta un oscuro secreto. Batam Sensin es un drama intenso y emotivo que explora el amor, el sacrificio y la lealtad en tiempos de conflicto. Las actuaciones son desgarradoras y la historia, aunque ficticia, refleja la realidad de una época marcada por la guerra y la inestabilidad política. Batam Sensin es una serie que te atrapa desde el primer momento. La historia de amor entre Cevdet y Azize es compleja y conmovedora. Ambos personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su amor y su lealtad. La serie también muestra los horrores de la guerra y el sufrimiento que causa a la población civil. La ocupación de Esmirna por las fuerzas griegas y la resistencia turca son representadas de forma realista y conmovedora. Las actuaciones de Ali Tergenk y Berbuzar Korel, los actores que interpretan a Cevdet y Azize, son excepcionales.
Ambos logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. La serie también cuenta con un gran elenco de actores secundarios que dan vida a personajes memorables. Retrocedemos aún más en el tiempo con ***Kurulus, Osman ***, la continuación de Resurrection, Ertuğrul. Esta serie se centra en la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano, y su lucha por establecer un imperio poderoso y duradero. Al igual que su predecesora, Kurulus, Osman está llena de acción, intriga y personajes carismáticos. Si les gustó Resurrection, Ertuğrul, no se pueden perder esta secuela que profundiza en la historia de la fundación del Imperio Otomano. Kurulus, Osman continúa la historia de Ertuğrul Gazi, pero se centra en su hijo Osman, quien debe enfrentar nuevos desafíos y enemigos para cumplir con el legado de su padre. La serie muestra el crecimiento de Osman como líder y su lucha por unir a las tribus turcas bajo su mando. Veremos cómo Osman se enfrenta a los bizantinos, a los mongoles y a otros enemigos que amenazan su territorio. La serie también explora las relaciones personales de Osman, su amor por sus esposas y sus hijos, y su amistad con sus leales compañeros. Las batallas son aún más espectaculares que en Resurrection, Ertuğrul, con efectos visuales mejorados y coreografías de lucha más elaboradas. La serie también presta atención a la arquitectura y el arte del siglo XIII, mostrando la belleza de las ciudades y los palacios de la época. Damos un salto a la era moderna, aunque a principios del siglo XX con ***, Istiklal Ya Oğlum, ***. Esta miniserie, mucho menos conocida pero igual de potente, se centra en la guerra de independencia turca y la figura de Mustafa Kemal Atatürk. Es una producción que exalta el patriotismo y el deseo de libertad del pueblo turco. Si les interesa conocer más sobre la historia moderna de Turquía, esta serie es una excelente opción. Ya Istiklal Ya Oğlum es una serie que te hace reflexionar sobre el significado de la independencia y el sacrificio. La serie muestra la lucha del pueblo turco por liberarse del dominio extranjero y establecer una república moderna. Veremos cómo Mustafa Kemal Atatürk lidera la resistencia turca y logra expulsar a las fuerzas invasoras. La serie también explora las ideas políticas y sociales de Atatürk, su visión para una Turquía moderna y secular. Las actuaciones son convincentes y la historia está contada de forma emocionante. La serie también utiliza imágenes de archivo y testimonios de personas que vivieron la guerra de independencia turca. Volvemos al drama palaciego con ***, Sultan ***, un spin-off de El Sultán. Esta serie se centra en la vida de Kösem Sultan, una de las mujeres más poderosas e influyentes del Imperio Otomano, incluso más que Hürrem. Acompáñenla en su ascenso al poder y en su lucha por proteger a sus hijos y mantener la estabilidad del imperio. Kösem Sultan es una serie llena de intrigas, traiciones y alianzas peligrosas. Si les gustó El Sultán, esta serie les encantará. Kösem Sultan es una serie que te sumerge en el mundo de la intriga y el poder. La historia de Kösem es fascinante, una esclava que se convierte en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Veremos cómo Kösem utiliza su inteligencia y astucia para manipular a sus enemigos y proteger a sus hijos. La serie también muestra la decadencia del Imperio Otomano y las luchas internas por el poder. Las actuaciones son excelentes y la producción es de alta calidad. La serie también cuenta con un vestuario y una escenografía impresionantes. Ahora, para un poco de romance histórico, tenemos ***, Filinta ***. Esta serie nos transporta a Estambul en el siglo XIX y nos presenta a Filinta Mustafa, un joven y valiente policía que lucha contra la injusticia y el crimen. Además de las investigaciones policiales, Filinta también explora las relaciones amorosas de los personajes y las tensiones sociales de la época. Es una serie entretenida y visualmente atractiva que combina acción, romance y drama histórico. Filinta es una serie que te transporta al Estambul del siglo XIX, una ciudad llena de misterio y peligro. La serie sigue las aventuras de Filinta Mustafa, un policía incorruptible que lucha contra el crimen y la injusticia. Veremos cómo Filinta se enfrenta a ladrones, asesinos y conspiradores que amenazan la paz de la ciudad. La serie también explora las relaciones amorosas de Filinta y sus amigos, y las tensiones sociales entre los diferentes grupos étnicos y religiosos de Estambul. Las escenas de acción son emocionantes y la producción es de alta calidad. La serie también cuenta con un vestuario y una escenografía que recrean fielmente la época.
Si les gustan las historias de amor trágicas, no se pueden perder Mehmed Bircian Fatih, ***. Esta serie narra la vida de Mehmed II, el sultán otomano que conquistó Constantinopla en 1453. Más allá de las batallas y las estrategias militares, la serie también se centra en el romance entre Mehmed y una joven esclava bizantina. Es una historia de amor imposible que se desarrolla en el contexto de uno de los eventos más importantes de la historia mundial. Mehmed Bircian Fatih es una serie que te muestra la vida de un líder legendario y su amor prohibido. La serie narra la conquista de Constantinopla por Mehmed II, un evento que cambió el curso de la historia. Veremos cómo Mehmed planea y ejecuta la conquista de la ciudad y cómo se enfrenta a la resistencia bizantina. La serie también explora la relación entre Mehmed y una joven esclava bizantina, una relación que desafía las barreras culturales y religiosas. Las batallas son espectaculares y la producción es de alta calidad. La serie también cuenta con un vestuario y una escenografía que recrean fielmente la época. Continuamos con ***Payitat, Abdulhamid ***. Esta serie se centra en el reinado de Abdulhamid II, uno de los últimos sultanes del Imperio Otomano, en un periodo de declive y gran inestabilidad política. Payitat, Abdulhamid explora los desafíos que enfrentó el sultán para mantener la integridad del imperio frente a las amenazas internas y externas. Es una serie interesante para entender el contexto histórico que llevó al colapso del Imperio Otomano. Payitat, Abdulhamid es una serie que te muestra la lucha de un sultán por salvar su imperio. La serie narra el reinado de Abdulhamid II, un sultán controvertido que gobernó el Imperio Otomano durante un periodo de declive y crisis. Veremos cómo Abdulhamid se enfrenta a las amenazas internas y externas, y cómo intenta modernizar el imperio para evitar su colapso. La serie también explora las intrigas palaciegas y las conspiraciones políticas que rodearon al sultán. Las actuaciones son convincentes y la producción es de alta calidad. La serie también cuenta con un vestuario y una escenografía que recrean fielmente la época. Para una perspectiva diferente les recomiendo ***Boluk, ***. Aunque técnicamente es una película, su temática histórica y su estilo de narración la hacen merecedora de estar en esta lista. Boluk narra la historia de un grupo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo en la región fronteriza con Irak. Es una película intensa y realista que muestra el heroísmo y el sacrificio de los soldados turcos. Boluk es una película que te muestra la realidad de la guerra y el sacrificio de los soldados. La película narra la historia de un grupo de soldados turcos que son enviados a una misión peligrosa en la región fronteriza con Irak. Veremos cómo los soldados se enfrentan al enemigo y cómo luchan por sobrevivir en condiciones extremas. La película es intensa y realista, y muestra el heroísmo y el compañerismo de los soldados. Las actuaciones son convincentes y la cinematografía es impresionante. Ahora un clásico que no puede faltar, ***Askmemnu ***. Si bien no es estrictamente histórica en el sentido tradicional, está ambientada en una época específica, principios del siglo XX, y refleja las costumbres y la sociedad de la alta burguesía turca de la época. La historia de amor prohibido entre Biter y Belul es un drama que ha marcado a generaciones. Askmemnu es una serie que te muestra la vida de la alta sociedad turca y sus secretos. La serie narra la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un hombre mayor y rico. Sin embargo, Biter se enamora del sobrino de su marido, Belul, y ambos comienzan una relación prohibida. La serie explora las consecuencias de esta relación y cómo afecta a todos los que están involucrados. Las actuaciones son excelentes y la producción es de alta calidad. La serie también cuenta con un vestuario y una escenografía que recrean fielmente la época. Volviendo a las grandes figuras históricas, tenemos ***Barbaroslar, Akdenizin KLC ***. Esta serie narra la historia de los hermanos Barbarroja, famosos corsarios otomanos que dominaron el Mediterráneo en el siglo XVI. Acompáñenlos en sus aventuras marítimas, sus batallas contra los cristianos y su servicio al Imperio Otomano. Barbaroslar es una serie llena de acción, intriga y batallas navales espectaculares. Barbaroslar es una serie que te muestra la vida de unos legendarios corsarios y sus batallas en el mar. La serie narra la historia de los hermanos Barbarroja, corsarios otomanos que se convirtieron en almirantes de la flota otomana. Veremos cómo los hermanos Barbarroja luchan contra los cristianos y cómo expanden el poder del Imperio Otomano en el Mediterráneo.
Las batallas navales son espectaculares y la producción es de alta calidad. La serie también cuenta con un vestuario y una escenografía que recrean fielmente la época. Casi llegando al final, les recomiendo Sefirin KZ ***. Aunque la trama principal se desarrolla en la época actual, la serie tiene flashbacks que nos transportan a un pasado en el que los protagonistas vivieron una historia de amor truncada por las tradiciones y las diferencias sociales. La ambientación en los paisajes de Éfeso y Bodrum le da un toque especial a esta serie. Sefirin KZ es una serie que te muestra una historia de amor y traición en un entorno exótico. La serie narra la historia de Nare, la hija de un embajador, y Sankar, un joven campesino. Ambos se enamoran, pero su amor es interrumpido por las tradiciones y las diferencias sociales. La serie explora las consecuencias de esta separación y cómo afecta a sus vidas. Las actuaciones son convincentes y la cinematografía es impresionante. La serie también cuenta con una banda sonora emotiva. Para los amantes de las historias de espías, les recomiendo ***Teskilat***. Aunque se centra en una organización de inteligencia turca moderna, la serie hace constantes referencias a la historia de Turquía y a las luchas que ha enfrentado el país a lo largo de los siglos. Teskilat es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Teskilat es una serie que te muestra el mundo del espionaje y la inteligencia turca. La serie narra la historia de un grupo de agentes de inteligencia turcos que luchan contra el terrorismo y las amenazas externas. Veremos cómo los agentes se enfrentan a situaciones peligrosas y cómo deben tomar decisiones difíciles que ponen en riesgo sus vidas. La serie es llena de acción y suspense, y te mantiene al borde de tu asiento. Las actuaciones son convincentes y la producción es de alta calidad. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos Uyan, Buyukselkuklu ***. Esta serie nos transporta al siglo XI y nos cuenta la historia del Imperio Selyúcida, un imperio turco que tuvo un papel fundamental en la historia de Oriente Medio. Uyan, Buyukselkuklu explora las intrigas palaciegas, las batallas contra los enemigos del imperio y la lucha por el poder. Es una serie interesante para conocer más sobre la historia de los turcos antes del Imperio Otomano. Uyan, Buyukselkuklu es una serie que te muestra la historia de un imperio turco poderoso y su lucha por sobrevivir. La serie narra la historia del Imperio Selyúcida, un imperio que gobernó gran parte de Oriente Medio en el siglo XI. Veremos cómo los selyúcidas se enfrentan a los bizantinos, a los fatimíes y a otros enemigos que amenazan su territorio. La serie también explora las intrigas palaciegas y la lucha por el poder dentro del imperio. Las batallas son espectaculares y la producción es de alta calidad. La serie también cuenta con un vestuario y una escenografía que recrean fielmente la época. Y ahí lo tienen, mis queridos espectadores, un recorrido vertiginoso por 15 dramas históricos turcos que les garantizo que les harán vibrar. Hemos viajado a través de siglos de historia, desde la época dorada del Imperio Otomano hasta la Guerra de Independencia turca, pasando por historias de amor, intrigas palaciegas y batallas épicas. Espero que hayan disfrutado de esta selección y que encuentren alguna serie que les apasione. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas históricos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.